Esta primera actividad va a estar a cargo del profesor Carlos Coros, él es un antropólogo físico, Sí. que nos va a dar esta charla que ustedes pueden ver acá y que obviamente va a explicarnos de mayor manera, de mejor manera, como un insumo importante a la hora del trabajo que se va a desarrollar en este tiempo, en este semestre, sobre todo en los talleres. También nos acompaña Pamela Maldonado, diseñadora industrial, ¿no es cierto? Así que también es parte de los que nos reciben. Y bueno, nada, también después de esta charla que nos va a dar el profesor Carlos Coros, entiendo que hay un café por ahí, cerquita aquí, en donde está el casino de la facultad, el campus. Así que bueno, eso es para dar inicio al viaje que están iniciando ustedes y que bueno, esperamos que sea muy fructífero. Así que sin más, agradeciendo obviamente a nuestros anfitriones y al campus San Felipe y a Carlos, los dejamos con su charla al profesor Carlos Coros. Hola, buenos días a todos y todas acá. Para mí es una alegría recibir, como le decía recién a la profesora, aquí en este campus, alumnos de otras facultades. Es una alegría, pero me llena el alma. Es una facultad de la salud y casi nunca llega gente de otras facultades, entonces es hermoso. Lo que les voy a mostrar ahora son algo que habla sobre el camino del Inca, el Capañam, en esta zona del Valle de Aconcagua. Les recuerdo a los alumnos que ustedes están en estos momentos situados en un territorio que le dio vida a este país. Este territorio no solamente le dio el nombre a este país, este era el Valle de Chile, donde llegó Almagro, este es el Valle de Chile, donde también tuvo Pedro Valdivia y peleó contra Michimalongo, sino que también este es el valle que primero llevó a la liberación del yugo español tras la colonia y la formación de este país que conocemos como Chile. Es aquí donde pasó el Ejército Libertador. Esto es un territorio lleno de historia, desde épocas pretéritas. Vamos a hablar. ¿Qué es el Capañam? El Capañam, como decía, es el camino del Inca. Es la red más grande de caminos que ha habido en un imperio en el mundo, más grande que la red de caminos del Imperio Romano. Se extendían desde Pasto, allá en Colombia, hasta el Maule, en Chile. Y era una red tan perfecta que hasta hoy en día nuestras carreteras la hemos construido en base a estos trazados. O sea, nosotros le debemos nuestra formación territorial y geopolítica en parte, o sea, los países del mundo andino, a este Capañam. Si se da cuenta, Chile tiene una gran cantidad de extensión de caminos del Capañam. Y por eso, por esta importancia, es que la UNESCO lo declaró, ¿no es cierto?, Patrimonio de la Humanidad. Y cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, el Capañam se invita a 6 países, a 6 países que integran, como son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, a que sean parte del Capañam. Y es el primer trabajo que se hace de manera internacional donde tantos países convergen bajo una idea común, que es cuidar el Capañam. Chile, como dice ahí, por primera vez en 40 años que tiene la Convención de Patrimonio Mundial, 6 países que se unieron para postular a un sitio cultural como Patrimonio Mundial. En ese aspecto creo que nosotros, Chile, está un poquito atrasado. Perú nos lleva a la delantera, pero por años. Ellos han hecho un trabajo muy lindo en Capañam, y lo mismo Ecuador. Bueno, Chile presentó para estos tramos, presentó 4 tramos, que era el tramo Zapahuira-Belén en la Puna húmeda, en Arica, el tramo de Viña del Cerro, en Copiapó,
y el Pucará de Turi y con todos sus ramales en San Pedro de Atacama. ¿Ya? Y por acá, por la parte sur, este tramo, Cristo Redentor, Ojos de Agua. Lamentablemente se priorizó aquellos tramos en que todavía había gente viviendo, actual, descendientes indígenas que están utilizando el Capañán, por lo tanto se dejó Zapagüira Belén y se dejó Pucará de Turi San Pedro, por ahora. ¿Ya? Ahí tenemos Zapagüira, ¿ya? Algunas fotos. ¿Ya? Turi, no solamente Turi, sino que también engloba, por ejemplo, Catarpe y otros sitios más. ¿Ya? Y el de Viña del Cerro con estas guairas, ¿ya? Este es un lugar donde una fundición, ¿ya? Una de las fundiciones más grandes, digamos, del extremo meridional del Capañán, ¿ya? Donde todavía se han restaurado y donde se fabricaban estos elementos, ¿ya? Y también algunos elementos suntuarios, ¿ya? Bueno, y este es lo que nos converge ahora a nosotros, el tramo de Ojos de Agua binacional. ¿Por qué se le llama Ojos de Agua? Porque de los tambos o de los elementos constructivos que encontramos acá, el más interesante, ¿ya? El más, ¿cómo podría decir? ¿Ya? El que más resalta de todos es Ojos de Agua, ¿ya? Un tambo que está ubicado en esta zona, ¿ya? Sobre el camino del Inca, nosotros teníamos información en histórica de hace mucho tiempo atrás, ya que sabíamos que aquí en esta zona había un tramo del Capañán. ¿Ya? Lo decían todos estos cronistas. De hecho, Francisco Villagra es el primero que cruza por la cordillera de los Andes hacia Chile, ¿ya? Y él ocupa el trayecto del Capañán, y él lo describe. ¿Para qué hablar la crónica de Diego Rosales o la de Reginaldo Lizárraga? Que ellos hablan de tambo y Lizárraga nos dice un cuento más lindo, nos dice, aquí hay un puente incaico. Ya vamos a hablar de los puentes, le voy a decir bueno, esa información histórica que está en las crónicas del siglo XVI y XVII, nos estaban diciendo que estaba el camino del Inca acá. Lo mismo, ya si nos vamos a la época más republicanas, los viajeros también nos hablaban de esa tradición oral que existía el camino del Inca. De hecho, José San Martín, para crear la invasión a Chile de su ejército libertador, él ha leído primero las crónicas peruanas y él le llamaba la atención el camino del Inca. Y él se inspira en eso. ¿Ya? Dice, si los incas lo hicieron y Aníbal también, ¿ya? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Ya? Y de hecho hay cronistas como John Myers, ¿ya? Que nos dice, aquí camino a la cordillera, ya todavía la gente recuerda cómo los incas llevaban tributo por estos caminos que voy caminando, o sea, ¿ya? Todavía se mantenía. Bueno, por otro lado, la cultura material acá que nosotros estábamos encontrando una cultura material bastante diagnóstica, ¿ya? De Inca imperial e Inca también local. Pero lo Inca imperial era llamativo, o sea, encontrar una vasija cusqueña acá, ¿ya? O sea, la trajeron directamente, o sea, no era made in Chile. ¿Ya? Y estábamos encontrando también vasijas, por ejemplo, con mezcla de otras culturas, donde se iban mezclando a su paso en esta invasión inca que se hizo acá. Por ejemplo, encontrábamos incapaya del noroeste argentino, ¿ya? O también con mezclas de Copiapó, cultura Copiapó. Entonces, ¿ya? ¿Por qué estaba llegando todo eso a este valle? O sea, la cultura material era importante, nos llamaba mucho la atención. De hecho, estos son tiestos Inca imperial, ¿ya? Y había otro dato interesante, ¿ya? Las fechas más antiguas en Chile central, incluso tomando la cuarta región de fechados radiocarbónicos, nos dicen que aquí llegaron primero los incas que a la cuarta región. ¿Ya? O sea, están cruzando por Argentina, porque las fechas también son tempranas en el otro lado, ¿ya? En Ranchillos, qué sé yo, en los Tambillos en Argentina, son fechas tempranas.
Y además teníamos estas otras cosas, teníamos huacas, ¿ya? Donde habían momias, ¿ya? Y los incas no iban a colocar y a hacer una capacocha, o sea, un sacrificio humano, ¿ya? En cualquier lugar. O sea, había muchas cosas que nos están hablando de aquí, ¿ya? Bueno, por eso se hicieron muchas tentativas, ¿ya? Aquí están todos los estudios que se han hecho para el camino del Inca, ¿ya? Pero fue en el año 99 cuando realmente dimos a conocer los tambos, ¿ya? Que fueron 4 tambos, ¿ya? Y con eso ya se dio a conocer completo el camino del Inca, y de ahí para adelante es otro cuento, ¿ya? Porque hasta esa fecha se pensaba, como lo dijo Rivera y John Hylock, que no había ningún vestigio y ya estaba todo fuera. Pero nosotros descubrimos más que eso, descubrimos 4 tambos, ¿ya? Y fueron publicados acá. El primer tambo que nosotros dimos a conocer fue el Salto Soldado. Es un tambo hermoso. Es un tambo, era tan lindo cuando lo conocimos que todavía tenía, a ustedes que son del rubro de la arquitectura, los vanos trapezoidales, al puro estilo Cusco, ¿ya? Uno decía, ¿y qué hace esto acá? ¿Ya? Lamentablemente el vandalismo ha destruido bastante, ¿ya? Es una pena, ¿ya? Y bueno, lo más interesante es que aquí es donde Lizárraga relata que hay un tambo incaico, ¿ya? Un puente incaico, ¿ya? De esos puentes colgantes, ¿ya? Una vez alguien me preguntó a mí, ¿ya? ¿Qué ha aportado América del Sur de grandes descubrimientos para la humanidad? Y yo le dije, los puentes colgantes. Hoy día no existiría ningún puente en Estambul, ni tampoco en California, si no hubiera sido porque los incas construyeron los primeros puentes, que son más antiguos y de mejor calidad, ya que los puentes que también se hicieron puentes colgantes en el Tíbet. La pregunta es, ¿qué hace un puente colgante acá y qué hace un puente colgante en Chile Central? ¿Ya? ¿Y sabes a la conclusión que yo llego? Ahí me acuerdo de Julio César. Y dice, sí, porque Julio César mandó a construir un puente en el Rin, lo hizo, se pasó para el territorio germano, lo recorrió por todos lados y después se volvió y lo destruyó. Y le preguntaron, ¿y cómo se le ocurre hacer eso? Tuvimos meses haciendo el puente y lo destruye. Sí, pero yo quiero demostrar que yo tengo poder. Yo puedo venir y hacer un puente cuando yo quiera. Puentes ya se hicieron aquí en el Maipo, en el Cachapual, ¿ya? En el Mapocho, ¿ya? Pero este es el único puente que está detallado y descrito en crónicas, ¿ya? Como el de Reginaldo Lizárraga, ¿ya? Y bueno, está asociado también a algunos petroglifos en la zona, ¿ya? El mismo tambo, aquí vemos, ¿ya? Es impresionante como la vegetación, mire, un quillay que debe tener más de 500 años, está creciendo en medio de la pirca, ¿ya? ¿Ya? Se es parte del tambo, ¿ya? Ahí lo que les decía, tambo hubieron más de 3 puentes aquí, en el Valle de la Concagua. Eso también está hablando del territorio y la importancia del territorio. Este fue uno de los últimos puentes documentados, ¿ya? Que estaba ahí frente a los Andes, ¿ya? Que son de la tradición, digamos, incaica. A lo mejor no lo hicieron los incas, pero es la tradición que todavía se viene construyendo ahí mismo, ¿ya? Cambian eso de las materialidades, eso sí, ¿ya? Pero haber sido muy similar a estos puentes. Este sí que es un puente incaico en la zona de la Purímac, en Perú. Y miren, descubrimos hace poco una fotografía de 1860 y tanto, por ahí, y aparecía el tambo. Miren que estaba bien conservado el tambo incaico, ¿ya? Se parece mucho al Pucará de Turi, ¿ya? Miren, un acercamiento, estaba, pero hacia 1800 todavía se conservaba perfecto, ¿ya? ¿Quién lo destruyó? En parte cuando se hizo la línea del tren, ¿ya? Sabemos que lo ocuparon ahí para hospedarse, para hacer cosas, y ahí se empezó a destruir, y bueno, y después está como lo estaba mostrando las fotos primero. Aquí se ve este trazado, este era parte del trazado también del Camino del Inca, que después lo ocupó este trazado de la línea del tren. Y teníamos este otro trazado también que va por acá, que es también un trazado del Camino del Inca que nosotros hemos descubierto, ¿no? El otro tambo interesante, y creo que lejos es el más interesante de todos,
este tambo Ojos de Agua. Ojos de Agua, ¿ya? Es un tambo que tiene mucha cerámica ceremonial, y eso nos está diciendo que ahí iban y se juntaban y hacían sus ritos a los apus, ¿ya? Y una de las cosas interesantes que se encontró ahí fue, por ejemplo, en la excavación, esta concha de caracol, que esta concha, ¿ya? No es de acá, es de Arauco. Y usted dice, ¿qué hace una concha de Arauco acá? O sea, ¿ya? Pero todo tiene una explicación. La explicación es que recordemos que Francisco Villagra cruza, ¿ya? Y mandan a Alonso de Córdoba a que lo vaya a esperar con víveres. Pero Alonso de Córdoba no está acá, está en Concepción peleando con Pedro Valdivia. Y de allá se viene para acá. Lo más probable es que haya venido con indígenas de allá de Penco, de Tomé, donde estaba, ¿ya? Y uno de ellos lo haya traído, y por eso aparece esta concha de Arauco acá, ¿no? Este es parte de lo que es el tambo Ojos de Agua. Tiene cosas interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Tiene una construcción, ya que nosotros la podemos clasificar como pacha, ya que es un lugar que es como una acequia que no tiene sentido, ni principio ni fin, ¿ya? Y esas acequias las hacían como culto al agua y están distribuidas en muchos lugares en Perú, ¿ya? Entonces eso más nos habla del lugar, ¿ya? Ceremonial que tenía, ¿ya? Y bueno, el lugar este está cerrado, ¿ya? Por ambos lados. Acá tenemos el río, por lo tanto impedía cualquier paso, ¿ya? Era a la vez como una aduana, ¿ya? Se controlaba todo lo que pasaba y que venía de allá. Ahí está parte del material, ¿ya? Puntas de proyectil, cerámica concagua. Eso nos habla también que hay una mezcla, una mixtura entre los incas e indígenas aconcagua, ¿ya? Que están a lo mejor manteniendo este tambo, ¿ya? Este es el otro tambo, este es el tambo que está más alto del tramo meridional, incluyendo los tambos argentinos como Ranchillo, qué sé yo, Tambillitos, qué sé yo. Este está arriba, ahí está el complejo de los Libertadores, ¿ya? Y este está en la parte más alta, está casi bordeando los 3.000 metros de altura, ¿ya? Es un tambo que solamente era para hospedar, ¿ya? De paso, ¿ya? Era lógico que no íbamos a encontrar cultura material en este tambo, porque en general los tambos de mucha altura y que son solamente paso, muy poca cultura material, ¿ya? Esto es lo que queda del tambo, ¿ya? También este tambo fue destruido en parte cuando fue la guerra, o el principio de guerra que se iba a tener Chile con Argentina. Los militares también lo utilizaron, ¿ya? Y ahí se destruyó una parte, ¿ya? Entonces, ¿ya? Lo que hemos visto ahora, tenemos acá tambo La Calavera, que es el que estamos mirando recién, ¿ya? ¿Quién lo nombra? Es Vicuña Maquena, entre paréntesis, ¿ya? Estuvo ahí. Después acá tenemos tambo Ojos de Agua, ¿ya? Acá tambo El Soldado. Sabemos que aquí en Río Blanco hubo otro tambo que le llamaban El Camarico, pero ya no existe, seguramente ya la modernidad lo destruyó, ¿ya? Pero hay antecedentes en lo histórico que nos hablan de la presencia de este tambo, El Camarico. Y tenemos ya otro lugar que es Primera Quebrada, ¿ya? Donde encontramos ahí una tumba y asociada también a otros elementos incaicos, ¿ya? Y finalmente tenemos una localidad que se llama El Tambo, ¿ya? Entre paréntesis, el camino que iba por la vertiente norte del río Concagua, ese camino que hoy día todavía se ocupa, y acá lo conocemos como el camino Portocornal, ¿ya? Es el camino del Inca, ¿ya? Que ahora estaba inventado y todo lo demás, pero era camino incaico. Ahora, otros estudios que se han hecho también en este valle, ya con respecto al Capañam, ¿ya? Sánchez y Pauluch describieron este tambo, que es el tambo El Tigre, que está a los pies de aquí del Cerro Loronco, ¿ya? Y también en esta zona donde estoy apuntando, ¿ya? Se descubrió una huaca, digamos una fortaleza, que es el Cerro Castillo,
ya, que estaría también vinculado. Nosotros descubrimos un tambo aquí en esta zona, un poquito más al norte, un tambo bien chiquitito, ya, y hemos descubierto un tambillito también hacia aquí, hacia la cordillera. ¿Ya? Y hacia el sur, ¿ya? Lo más interesante que hemos descubierto un pedazo, digamos, de Camino del Inca. Yo creo que es el único que hay en Chile central que está empedrado, ¿ya? Eventualmente enlosado. Son 500 metros de camino enlosado. Ahora, los incas no enlosaban en cualquier lugar, ¿ya? Enlosaban solamente aquellos lugares que para ellos eran muy, pero muy importantes. De hecho, en Chile hay dos caminos que están enlosados nomás. Este que le estoy hablando y el que está en el tramo Zapahuira en Belén, ¿ya? En Arica. Y otro elemento también asociado a estos tambos, a este camino del Inca en la región de Aconcagua Alto, es este sitio, ¿ya? Que es el sitio de la Cruz, que está en Catemu, ¿ya? Es un sitio donde se trabajaba la metalurgia, ¿ya? Y donde probablemente, ¿ya? Mucho mineral que era extraído de esta zona, ¿ya? Ahí se trabajaba principalmente cobre, ¿ya? ¿Ya? Se preparaba el tributo para ser llevado hacia el Perú. Sin embargo, nosotros hemos descubierto otras cosas más interesantes del Capañán, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que en esta parte se extraía el oro, que era marga marga, ¿ya? De hecho, el mineral de marga marga se lo pasa a Pedro Valdivia, o sea, Michimalongo a Pedro Valdivia, como parte para pagar, ¿no es cierto?, algo de tributo, ¿ya? Y por eso manda a Pedro Valdivia que allá vayan a sacar oro, ¿ya? Pero hay un dato interesante, porque él cuando lo manda con los españoles, parece que lo manda por este camino, el camino largo, porque se demoran, porque cuando llegan acá los españoles le tenían una emboscada. ¿Cómo sabían si no habían celulares? Nada. Entonces, ya, era lo más probable porque tomaron este otro camino, ¿ya? Y ese camino, ¿ya? Este es el Tambo el Tigre, perdón. Mire. Entonces el Tambo el Tigre. ¿Okay? Y este otro lo hemos llamado el Camino del Oro, ¿ya? Porque nosotros pensamos que por ahí circulaba el oro. Es decir, el oro no circulaba bordeando el río, sino que ¿ya? Acá tenemos los Andes, acá tenemos Marga Marga, aquí está Olmué, ¿ya? O Gulmué, como se llama, ¿ya? Y aquí tenemos las minas. Ellos no se dan la vuelta por acá, tengo un camino muy largo. En cambio, yo me puedo ir por acá, cruzo la Dormida, me voy por Chacabuco y llego inmediatamente a los Andes, ¿ya? Y usted me va a decir, bueno, ¿y por qué lo llevan a los Andes? No es ya al azar que un lugar que se llame Condoroma, ¿ya?, lleve ese nombre acá en este valle, porque el lugar o las minas más importantes del Cusco se llamaban Condoroma, ¿ya? Lo más probable es que mitimaes, especialistas, ¿ya?, en orfebrería, en fundición, en metalurgia, hayan sido trasplantados desde Condoroma hasta Aconcagua para justamente hacer o preparar este tributo, estos lingotes que tenían forma, como dicen los españoles, de dos pechos femeninos, ¿ya? Como si eran llevados. De ahí que tengamos nombres como en Santiago que se llama Ñuñoa. Ñuñoa es por, ¿no es cierto?, por mitimaes de Ñuñoa, Perú, ¿ya? Entonces, y es también que en esta zona, en la zona cercana a Condoroma, es donde nosotros encontramos la cerámica inca imperial, o sea, cerámica de pasta, ¿ya?, ¿ya?, y de forma, ¿ya?, cusqueña. Netamente eso fue traído de allá, no se fabricó acá, esa cerámica no es de acá, ¿eh? Y junto a eso, ¿ya?, aquí a los pies de este camino tenemos un centro administrativo que se llama El Castillo, ¿ya? Es uno de los centros en donde hemos conseguido varios arqueólogos, a pesar que a veces tenemos divergencia en el pensamiento y todo eso, pero en este punto hemos coincidido ya los tres arqueólogos que hemos trabajado más acá, ya, que este era uno de los centros más grandes administrativos que hubo aquí, ya, en Aconcagua, ¿eh?
Otra cosa interesante es que, ¿por qué también el Valle de la Aconcagua se traía acá el tributo y todo eso? Porque aquí hay un cerrito, ¿ya? Y este cerrito que está aquí, ese, ¿ya? Se llama Mercacha, ¿ya? Todavía conserva el nombre indígena, ¿ya? Y el nombre significa, en quechua, ¿ya? El protector, el abogado del pueblo, ¿ya? El que está ahí protegiendo, ¿ya? Y es ese cerro, ¿ya? Y es plano, ¿ya? Arriba, y este cerro tiene, muchos pensaron que era una fortaleza, ¿ya? Nosotros lo publicamos como huaca y ahora es una huaca, o sea, sabemos que es una huaca es un lugar sagrado, pero una huaca también presenta otra función, es una colca, una gran colca. ¿Qué es una colca? Un depósito, ¿ya? Entonces arriba, ¿ya? Si uno ve el plano de las construcciones que están arriba, de las pircas, ¿ya? Se va a encontrar que hay muchas construcciones ya circulares, ¿ya? Que tenían la función de huaca, ¿ya? Bueno, este camino que yo les mencionaba, el Camino del Oro, ya no es un camino nuevo, sino que ya figuraba este camino y lo usaban incluso las tropas en la colonia, ¿ya? Para transitar por ahí, para ir más rápido al puerto. Miren, ¿ya? Este es parte del camino empedrado, ¿ya? Que está, ¿ya? Finamente empedrado, ¿ya? Es muy bonito. ¿Mm? Y un tambo que está asociado, que lo llamamos nosotros el tambo langostura, ¿ya? Aquí parte de la cultura material, aquí tenemos el camino empedrado, parte de lo que queda, porque el camino destruyó parte del tambo, ¿ya? Y cerámica inca, ¿ya? Y también inca de Aquita, como ya vemos, ¿ya? Aquí vemos otros sitios asociados a este camino, ¿ya? Este sitio ya no existe, lo destruyeron, ¿ya? Solamente queda de historia. Y una cosa interesante, muchos de estos sitios fueron también siguiendo siendo utilizados por la colonia. Encontramos cerámica colonial en ellos, ¿ya? Y aquí algo interesante, ¿ya? Estos son cálculos de auquénido, ¿ya? De camélido. Ahí tenemos otros sitios, ¿ya? Ubicados en esta vertiente. Y lo último, ¿ya? Que les quiero mencionar, que últimamente creando un patrón, ¿ya? Un patrón frente a las construcciones, ¿ya? Cómo están dispuestas, ¿ya? A raíz de cómo se arma una unidad doméstica en el altiplano, pero una unidad doméstica de uso pastoril, ¿ya? Hemos llegado a establecer que una unidad doméstica pastoril andina contiene todos estos elementos, ¿ya? Y aplicando, ¿ya? Este patrón, ¿ya? Nosotros hemos observado la presencia de sitios arqueológicos tanto en la región de Chacabuco como en la región del Zaino, ¿ya? Y estos sitios nosotros pensamos que son de producción ganadera. Esto parecía como una locura lanzar esta idea, ¿ya? De que haya habido producción ganadera acá en Chile Central. O sea, ¿ya? De hecho fue bastante discutido, ¿ya? Bueno, ¿ya? Pero mis colegas argentinos, ¿ya? ¿Ya? De la Universidad de Cuyo me dijeron, nosotros vamos por lo mismo, así que vamos por el mismo camino, así que ya no hay duda que aquí hubo, ¿ya? Producción ganadera. Esta producción ganadera, ¿qué es lo que producía? Llamas para las caravanas, ¿ya? Y además que la llama producía carne, producía textil, ¿ya? Producía todo, ¿ya? Hasta los huesos se utilizaban para hacer herramientas, o sea, ¿ya? Y el guano se usaba también para cocinar, o sea, y también para calefaccionar. Y creemos que estos dos lugares ya son dos lugares que están al servicio de este Capañán, por así decir, ¿ya? Porque el agricultor que planta choclo, no sirve nada que plante mucho choclo si ese no lo puede distribuir hacia el Cusco, ¿ya? Salvo si tiene una red caravanera, nada más, ¿ya? Y curiosamente, ¿ya? Uno está cerca del centro administrativo del castillo y el otro, ¿ya? Está al lado de la tumba, la única tumba inca que hay en el Valle de la Aconcagua, que es inca 100%.
¿ya? En Chile central se han encontrado 2 tumbas incas, ¿ya? Una en La Reina y la otra acá. Esta la de acá es la del Triunfo. Son tumbas que tienen la forma de un calcetín, ¿ya? Una vuelta, ¿ya? Y esta tumba de acá debe haber tenido más de 200 ceramios. O sea, la persona era extremadamente importante quien estaba a cargo de ese sitio, ¿ya? Aquí vemos algunos de los sitios de estos ganaderos. Miren esta construcción acá, ¿ya? Esta pasada de agua, ¿ya? Y aquí está la tierra. O sea, aquí la erosión, ¿ya? Se puede ver cómo está sepultada la Pirca prácticamente, ¿ya? Por el otro lado. Llama la atención aquí en este sitio, las piedras han sido labradas. A este sitio yo le decía el Machu Picchu chico, porque tiene todo lo que puede haber tenido Machu Picchu, pero que lo dejaron a medio terminar, ¿ya? Gracias a Dios está en un lugar tan escondido que se mantiene, ¿ya? Bueno, y esos son algunos de los sitios. Este es uno de los sitios que también estuvimos trabajando y que incluso Charles Darwin lo describe, ¿ya? Y él le llama la atención, ¿ya? Y después nosotros le damos la explicación a Darwin, ¿ya? ¿Por qué está ahí? ¿Ya? Y eso es lo que quería mostrar, era algo cortito, ¿ya? Pero para que conozcan más o menos cómo está el Capañam aquí en el Valle de la Aconcagua, ¿ya? No sé si tienen dudas, si quieren saber algo más, ¿ya? Hay una cosa que yo no les mencioné, pero que los arquitectos ¿ya? Las construcciones incas, ¿ya? También tienen patrones, ¿ya? No es cualquier pirca, ¿ya? Las pircas son de doble hilera. Casi siempre miden unos 90 centímetros en su base, ¿ya? Y estas 2 hileras tienen un relleno de piedras más pequeñas en su centro. Eso es típico incaico, ¿ya? O aquellas construcciones que llevan 2 hileras, pero estas 2 hileras no tienen más allá de 50 centímetros. Y sobre esa llevaba quincha, ¿ya? Entonces, por otro lado también las construcciones tienen una orientación, ¿ya? Casi siempre están orientadas ya hacia los puntos cardinales o puede tener una variación de más o menos 5 centímetros con respecto al norte magnético. Hay una orientación de las construcciones acá. Yo creo que es un buen tema si a alguien le gustaría ya revisar los planos y ver los sitios y ver la parte arquitectónica de los sitios, ¿ya? ¿Ya? De hecho, el profesor Rafino de la Universidad de Catamarca, me parece que está, él hizo un libro sobre patrones constructivos para el Inca en el Collasuyo, ¿ya? Y ahí él nombra algunas cosas que se deben dar, digamos, ¿ya? Pero así como les mostraba el patrón de una unidad doméstica, ¿ya? Hay patrones que uno están ya clarísimos cuando uno mira un sitio y dice, esto es incaico, ¿ya? ¿Ya? Tienen cositas arquitectónicas pero únicas, ¿ya? Eso. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Ah. Ya. Mira, principalmente, claro, eso era como una consulta, ¿cierto? El tema de la orientación, porque sabemos que están asociados a Capañán, Sí. distintos campos, pero ¿qué es lo que le daba su emplazamiento específico, no? La mayoría de los que mostrabas tú parecían estar en la base de ciertos valles, o pequeños valles, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba primero el libro, que no te lo alcancé a escuchar, de patrones constructivos de... Rafino. Rafino. Sí, Rodolfo Rafino. Rodolfo Rafino. Sí, ¿ya? Ya, eso es una cosa, pero mira, ¿hay realmente cuidado en Chile por estos espacios, por estos lugares? No. No hay ninguna tipo, o sea, la investigación que están haciendo ustedes, no hay más... No, o sea, hay gente que está trabajando, pero como todo lo patrimonial en este país y todo lo cultural, siempre se deja un poquito atrás. Por ejemplo, vamos aquí, si usted observa, ese es un tambo, ¿ya? Y estos montones de piedra no debían estar ahí, pero cuando estaban construyendo acá un embalse, vinieron y después no encontraron nada mejor que depositar piedras ahí, ¿ya? Entonces,
¿ya? Sí, entonces no hay un cariño, digamos, y mucha gente a veces sabe que el sitio indígena y lo destruye, va y cree. ¿Ya? No hay todavía una conciencia, digamos, de que esto es de todos y es parte de nuestra herencia y que en cierta medida todavía ya nosotros respondemos ya o actuamos con respecto al Capañam. Esa carretera que está ahí está hecha sobre el Capañam. De hecho, nosotros tenemos un pedazo de Capañam aquí, ¿ya? Y está al lado de la carretera. O sea, la carretera siguió el mismo curso del Capañam, ¿ya? Eso, ¿ya? Y ahora, ¿dónde los construían? Casi siempre los incas no eran tontos, ¿ya? Los indígenas eran muy inteligentes. Por ejemplo, este está construido detrás de la morrena, ¿ya? Aquí nunca han habido aluviones. ¿Ya? ¿Para qué hablar de allá arriba de la calavera? ¿Dónde está la calavera? ¿Ya? Aquí lo construyeron sobre la morrena, ¿ya? Nunca había aluviones. Allá abajo sí, lo han cambiado como 3 veces los libertadores, ¿ya? Entonces, ahora casi siempre los lugares eran lugares también estrechos donde ellos podían hacer control, ¿ya? Lugares donde sabían, ellos observaban más la naturaleza que nosotros. Nosotros hemos perdido eso de observar la naturaleza, ¿ya? Más le creemos al celular, ¿ya? Que lo que podemos observar, yo creo que. Pero ellos se dan cuenta, ¿ya? Y por eso los construían en lugares bien, ¿ya? Ad hoc, donde podían controlarla. ¿Sí? Sí. Quería hacerle 2 consultas. Una, ese cerro con esa forma tan particular, que es plano arriba, parece una pirámide trunca. Sí. ¿Es natural esa planicie superior o usted piensa que puede haber sido trabajado por el hombre? ¿Sabe que es una buena pregunta? Porque ¿ya? Aparentemente es natural, ¿ya? Pero a veces yo también me lo he preguntado cuando lo he subido, porque hay lugares como que lo quisieron aplanar. Entonces la pregunta, ¿podrían haberlo hecho los incas? ¿Ya? Entonces, además que es un cerro bastante especial, si se da cuenta, es el único plano, ¿ya? Tiene arriba toda una pirca perimetral que lo rodea, por eso pensaban que era una fortaleza, ¿ya? Pero yo creo que esto a lo mejor lo emparejaron un poco nomás, ¿ya? Era natural, pero algo... ¿Tiene como una meseta arriba? Una meseta, y por eso la gente le llama Cerro La Mesa, ¿ya? Ahora, cuando nosotros dimos a conocer que este cerro era huaca, ¿ya? De ahí aparecieron muchas huacas en Chile Central. Fue como la primera huaca, ¿ya? Y el nombre lo decía, o sea, el nombre estaba diciendo, porque el nombre nosotros lo descubrimos en unos libros que se llaman, estos libros de extirpación de idolatrías, ¿ya? Que escribían los curas durante la colonia. Entonces iban y le decían, miren, si usted va al pueblo X, ¿ya? Usted tiene que destruir todas estas cosas, ¿ya? Esto que se llaman las mercachas, esto que se llaman aquí, porque ahí es donde los indios hacen sus fiestas y sus cosas rituales con el diablo, así que hay que destruirlo. Y si no, le coloca una cruz, ¿ya? Pasa igual, ¿ya? Entonces, cuando lo encontramos ya sea, por ejemplo, en la crónica de José Pablo Arriaga, en la de Villa Gutiérrez, ¿ya? Y varios otros más que esto en mi cabeza, nos está diciendo que los españoles ya se habían dado cuenta de que estos mercachas eran algo importante que había que destruirlo. ¿Por qué perduró el nombre acá en Chile Central? No lo sé, ¿ya? Pero perdura. Es como el baile chino, que para mí eso es un baile de tradición indígena, quechua, ¿ya? ¿Ya? Y sigue presente, ¿ya? Eso. Otra pregunta. Los materiales originales que se usaban para los puentes colgantes, ¿de qué era? ¿De fibra? ¿Vegetales? Fibra vegetal, ¿ya? Usaban ichu, por ejemplo, en algunos lugares, la paja brava, se llama, ¿ya? Y eso se trenza, ¿ya? Y hacían maromas grandes, muy grandes, ¿ya?
el piso le colocaban también unas ramas de diferentes, dependiendo la ubicación, ¿ya? Pero llevaba ramas, y esas ramas después se les colocaba barro, ¿ya? Y hacían un piso compacto, ¿ya? Y los contrafuertes, digamos, que tenía en ambos extremos eran de madera, en el caso mucho acá en Chile, ¿ya? Que hacían horcones, digamos, de árboles duros, o habían de piedra, como en Perú, ¿eh? Ahora, esa tecnología ya a los españoles le llamó la atención, y no solamente les llamó la atención, sino le tenían miedo. Cuando ven el Apurímac, ¿ya? No se atreven a pasarlo, porque se mueve, se balancea. Entonces, ¿ya? Y deciden pasarlo, ¿ya? Esto fue cuando llega Pizarro, ¿ya? Pizarro pues, prefiere bajar con los caballos, ¿ya? Y pasar al Apurímac, pero se le ahogaron los caballos, fue un desastre, y los incas todos pasaron por arriba, por el puente, ¿ya? Le tenían terror a esos puentes colgantes, ¿ya? Algo nuevo, nunca visto por ellos. ¿Ya? ¿Podrías mostrar la imagen de los puentes? Tienen otras preguntas, pero solo para ver la imagen. A ver, estaba hace poco en Perú fabricaron uno, Quechua Chaca, me parece, en esa localidad, ¿ya? Elaboraron uno, ¿ya? Estos puentes. Sí, para mí este es el gran invento sudamericano y el gran aporte a la humanidad. No hay puentes colgantes sin los incas. Así. Y tú me hacías una pregunta. Sí. Primero, profesor, agradecerle porque nos cuenta acá como una historia invisible o invisibilizada, que tiene que ver con lo que comentaba Mabel, como del descuido y la falta de gestión con los lugares. A nosotros nos interesa mucho porque lo que estamos estudiando ahora con los talleres tiene que ver con parte de esta trama del Capañán, que de alguna manera nos atraviesa por la historia de toda América Latina. Yo quería preguntar dos cosas, después de dar las gracias. Una es, si sabe, profesor, cómo fue la gestión, porque nominar patrimonialmente, involucrando 6 países, es una gestión superior. Quería saber cómo se comportó Chile y qué ganancias trajo finalmente para estos lugares que siguen expuestos y sin cuidado, sin valoración. Yo creo que la gestión chilena fue mala. Sí, fue mala, sí, de partida. ¿Ya? Creo que no sé qué pasa en este país de repente, ¿ya? Pero no le supo sacar el fruto, ¿ya? Como lo hizo Perú, por ejemplo, ¿ya? O Ecuador, ¿ya? Perú ocupó esto ya no solamente como algo de validar la cultura patrimonial, digamos, sino que también como algo turístico. Entonces ellos han hecho rutas turísticas del Capañán. Tienen diferentes rutas, o sea, la ruta, por ejemplo, una que va de Pachacamac hasta la sierra, otra que va de Cusco a Pachacama, otra que va así. Entonces, ellos tienen muchas rutas definidas y turísticamente. Nosotros en Chile creo que no lo desarrollamos. Con suerte le colocaron un letrero en algunas partes que decía ya sitio protegido, ley 17.288. ¿Ya? Entonces, ahora, donde sí tuvo una mejor, digamos, respuesta fue en Atacama, donde las comunidades indígenas se hicieron partícipes y pudieron también trabajar, digamos, en la recuperación de estos espacios, ¿ya? Sobre todo en San Pedro de Atacama con el Pucará de Turi y Catarpe, digamos, ¿ya? Ahora, esa gestión, yo no sé, pero sé que la llevó a cabo la UNESCO, ¿ya? De allá nació, digamos, ¿ya? Más allá no la desconozco. A lo mejor hay gestiones que tienen que continuar a esa primera gestión y que han quedado ahí como
Yo creo que sí, congeladas. pienso que sí. Y lo otro es respecto de esta sabiduría, de esta red vial americana asociada al agua. ¿Qué distancia, cómo se relacionan los tambos o la vía misma respecto del agua, del curso de la Concagua? Bueno, los tambos están todos, ya siguen cursos de agua, están asociados a cursos de agua. Y no solamente los tambos, cuando nosotros también hicimos este patrón de sitios, ¿a dónde está? Estos pastoriles, ya nosotros siempre consideramos que debería tener una fuente de agua, ¿ya? Una fuente de agua permanente. Todos los sitios tienen adosada una fuente de agua, no hay ninguno, ¿ya? Si no tiene fuente de agua, no es sitio, ¿ya? Y hay otra cosa interesante, muchos de estos sitios tienen a veces una construcción pequeña, que es cuadrangular, ¿ya? De 2x2, muy pequeña, y siempre es muy cercana a la fuente de agua, ya sea a un arroyo o donde está surgiendo agua, un manantial, ¿ya? Y ese está siempre orientado norte-sur, pero perfecto. O sea, hay un vínculo con el agua muy estrecho, ¿ya? En esta parte. Todavía hay cosas que nosotros no sabemos, que interpretamos, inferimos, tratamos de dilucidar, pero hay un vínculo estrecho, ¿ya? ¿Y qué más les puedo contar? ¿Ya? Que también hemos analizado las osamentas de esta gente de acá y también nos ha mostrado cosas bonitas, ¿ya? De lo que fue el Imperio Inca, ¿ya? Como por ejemplo, hace poco nosotros estuvimos viendo análisis isotópico, ¿ya? Y los incas comían poca carne, más maíz, muy rara vez carne, ¿ya? ¿Ya? Pero sin embargo tenían ganado, pero para ellos el ganado era sagrado para otros eventos, ¿ya? ¿Ya? Pero eso sabemos, y sabemos que también comían muchas frutas silvestres, ¿ya? O sea, ya los conocemos de ese aspecto, además de la parte, digamos, política. Eso, ¿ya? Sí. Está relacionado un poco con lo del agua. Tú nombraste un concepto, pacha, y dijiste que eran unos canales que no tenían término o algo así. Sí. ¿No podrías contar cómo son esas? Las pachas hay de diferentes tamaños y formas, desde cosas hasta de cerámica, ¿ya? Que son como esto, ¿ya? Y tienen una acanalodura, ¿ya? Y el objeto cerámico, ¿ya? No tiene una función, no es un contenedor para tomar agua o para cocinar, nada, solamente, ¿ya? ¿Ya? Algunos de ellos tienen un silbato o cosas así para que el agua suene cuando se mueva, ¿ya? Pero también en la construcción son canales que algunos también dicen estos canales los llenaban de agua y a lo mejor veían las estrellas, ¿ya? Porque el agua ahí, como no estaba corriendo, estaba quieta, el agua quieta, ahí se reflejaba a lo mejor el cielo. Ahora, eso puede ser posible, porque si pensamos los grupos pastores, ¿ya? Ellos se rigen, ¿ya? Prácticamente con este calendario astronómico. O sea, ¿ya? Ser pastor o ser agricultor, ¿ya? Requiere saber eso. Entonces, ahora, ¿quién le lee eso? A lo mejor es el sacerdote el que maneja el poder y le dice, miren, hoy día nos ha dicho ya la pacha que hay que sembrar, ¿ya? ¿Ya? Y se sembraba, ¿ya? Hoy día, ¿no es cierto?, es la época de hacer, no sé, ¿ya? El cruce de las alpacas, entonces, ¿ya? Porque estos canales no tenían más allá de 50 centímetros, con dos hileras, una hilera de piedra acá, otra acá, en el centro, y tiene una orientación, ¿ya? Y ahí se echaba el agua. En la orientación, 50 ¿ah? por... El largo, la que hay acá en Ojos de Agua, debe tener unos 40, 50 metros. ¿Sí? No me acuerdo de la orientación que tiene, pero está en unos grados que
Claro, claro. De repente se me olvidan esas cosas mías. Pero, claro, pero sé que tiene, es que cuando fuimos con alguien que le gustaba mucho esa parte arqueoastronómica, me dijo, oh, esto está orientado a no sé cuánto, ya, no sé. Pero es así, tiene. Pablo. Con respecto a eso, yo me acuerdo que una vez hablamos con Rubén Esteves, que también nos hablaba de lo simbólico que podían tener ese tipo de canales relacionados como con el emperador, decir, ok, yo llego a esta tierra, hago un hoyo como que penetro esta tierra, haciendo como una analogía un poco con lo sexual, y yo pongo adentro mi semilla y planto árboles, pongo mi agua, y ahí yo como que fertilizo esta tierra, y aquí ya esta tierra es mía, y la hago mía también haciendo como cierta analogía con lo sexual y poniéndole alto también de lo simbólico, y eso también es como una teoría Claro. que he escuchado. Sí, tienes razón. Sí, eso conversando con Rubén nos hablaba de eso, ¿ya? Que el indígena iba y rompía la tierra como nosotros, vamos, excavamos. ¿Ya? Ellos antes de eso hacían un rito, ¿ya? De enlace, y como dices tú, un enlace sexual. O sea, yo la perforo y la fecundo, ¿ya? Y ahora somos ya uno solo, una cosa así, ¿ya? Yo encuentro bonitas esas cosas. Se mira distinto la naturaleza porque se ve la naturaleza como un ser vivo y no como una cosa, ¿no? ¿Alguien me iba a preguntar por ahí? Sí. Yo quería preguntar sobre el sitio del Cerro Nápoles. ¿Sí? ¿Qué es lo que se encontró específicamente? Mira, ahí hay una fundición. Tengo entendido que ahí habían guairas. Guairas son lugares donde corre viento, entonces la guaira es como un embudo, ¿ya? Donde se atrapa el viento y eso puede producir harto oxígeno en una hoguera, ¿ya? Y eso permite, ¿no es cierto?, fundir. Y eso es lo que había en Cerro de la Cruz. Habían guairas, ¿ya? Y se encontraron ahí bastante escoria, ¿ya?, de fundición, y tengo entendido algunas hachas de cobre, de estas hachas típicas incaicas, ¿ya? Yo no sé mucho del Cerro de la Cruz, a pesar de que lo trabajó un gran amigo que ya falleció, Donald Jackson, ¿ya? Y sé que ahora fueron a excavar de nuevo, fue el grupo de Pavlovich, ¿ya? Pero no sabría decirte. Yo, más allá de lo que conversé, me decía que eran sitios de fundición. Muy parecido a lo que fuera Viña del Cerro en Copiapó, pero este es un tamaño más chiquitito, ¿ya? En Cerro de la Cruz. Sí. Yo tengo una pregunta sobre esta parte del camino Lixa que recorre la ribera norte del Aconcagua. ¿Tiene algo que ver con el camino viejo que se conoce acá, que recorre esa parte del Aconcagua y por casi todos los pueblos? Sí, a ver, no sé si es el mismo, pero el camino del Inca, aquí en Aconcagua, ¿ya?, para el ramal trasandino, corría por la vertiente norte, ¿ya?, pero eso no quiere decir que no haya habido también un camino también por la vertiente sur. El de la vertiente norte era mucho más importante, pero la vertiente sur sí sabemos que existía otro y que cruzaba por detrás, venía desde el castillo, ¿ya?, y cruzaba por detrás del Cerro Mercacha y se iba hacia territorio trasandino y en el Salto Soldados donde se convergían los dos. Ahí, ¿ya? Y bueno, todos los caminos que nosotros tenemos acá, la gran mayoría, fueron trazados por los indígenas. Es más, no solamente los caminos, los canales del Valle de la Aconcagua. Acá, la otra vez conversando con el que tenía a cargo los canales de acá de regadío, yo le pregunté, ¿cuántos canales hay acá en Aconcagua para regar? Me dijo, son 27. Ah, le dije yo, poco han hecho, entonces ya nosotros, ya después de los incas, porque los incas hicieron 23. O sea, 4 más hemos anexado. ¿Ya? Los otros 23 los hicieron los incas para regar a Aconcagua. ¿Ya? La gente no sabe eso, ¿no? ¿Ya? Ni se lo imagina. ¿Ya? Pero está en la crónica de Vivar. ¿Ya? Y él lo dice. ¿Sí? Yo tengo una pregunta a propósito de los económicos. Y con esto que hablaba usted de la relación que tenía cuando ponían el agua y veían la estrella.
saber si hay algún vestigio, algún asentamiento que indique una mayor relación con el espacio, con el cielo en este camino. Con el espacio, con el cielo. Bueno, hay cerámica que uno la puede vincular con el cielo por el decorado, con las estrellas, ¿ya? Pero también hay petroglifos. Hay un petroglifo interesante aquí en esta zona, que yo no lo puse acá, donde se ve una llama, ¿ya? Pero el petroglifo está en negativo. Cuando quiero decir negativo, es que ellos picaron la parte más oscura para resaltar lo oscuro y ahí picaron como puntitos como estrellas, ¿ya? Justo rodeando una llama. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir? Pero si uno entiende que para el mundo andino la llama o la constelación, ¿no es cierto?, de Chacana, que es la constelación de la llama, es la más importante, ahora uno puede entender ese petroglifo, que lo que está diciendo ese petroglifo es la constelación de Chacana, ¿ya? Donde ahí los indígenas veían la llama, el hijo de la llama que estaba tomando leche y otras cosas más que ellos veían, ¿ya? Está eso, ¿ya? Por lo menos hay algo de vestigio. Bueno, espero que les haya gustado, ¿ya? Al principio no me presenté, pero yo soy profesor de acá, para que se sean de aquí. Hago clases de anatomía humana y fisiopatología, ¿ya? Soy antropólogo físico, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Antropología y también soy asesor del ¿cómo se llama esto? De los museos de Chile, del Ministerio, ¿ya? Cosas que a uno lo meten, ¿ya? Y director del Museo Arqueológico de los Andes, ¿ya? Entonces por eso es la vinculación, ¿ya? Listo.